Si tuvieras que elegir entre cortar tu propio dedo o tatuarte en un lugar que nadie debería tatuarse, ¿lo harías? Para los Yakuza, estas no son opciones, son reglas. Pero lo más impactante no es su brutalidad, sino la forma en la que viven. Desde las sombras del crimen organizado en Japón, los Yakuza han construido un imperio de lujo, poder y terror. Pero no son solo matones con tatuajes y katanas, son figuras clave en la economía y la política japonesa. Sus líderes viven como reyes, mientras sus soldados arriesgan todo. ¿Cómo lograron esto? ¿Cómo se gastan sus fortunas? Hoy te llevaremos a un mundo que pocos se atreven a explorar. Prepárate para conocer el lado más oscuro del lujo. En Japón hay un mundo oculto donde el poder se gana con sangre, la lealtad es inquebrantable y el lujo es un símbolo de respeto. No es ficción, no es un mito, es la realidad de la Yakuza, la organización criminal más temida de Japón. Su código es más antiguo que la mayoría de los gobiernos modernos. Sus rituales son brutales, su fortuna inimaginable. Desde la opulencia de sus líderes hasta los horrores que enfrentan quienes intentan salir, la historia de la Yakuza es un laberinto de traición, violencia y riqueza. Pero lo más impactante de todo es que, a diferencia de otras mafias del mundo, la Yakuza no se esconde. Sus miembros están registrados legalmente, tienen oficinas con placas en la entrada y hasta pagan impuestos. ¿Cómo es posible que un grupo criminal funcione a plena luz del día sin que el gobierno lo erradique? Para entenderlo, primero hay que conocer sus orígenes. La Yakuza no nació del poder ni de la violencia, nació de la miseria. Sus primeros miembros eran los rechazados de la sociedad, la clase más baja de Japón. Provenían del Burakumin, un grupo social condenado a trabajos considerados impuros, como matar animales o ejecutar prisioneros. Sin oportunidades legítimas, muchos recurrieron a los juegos de azar, el robo y la estafa. Eran tramposos, vendedores de productos robados y dueños de casinos ilegales. No tenían nada, así que no tenían miedo de perderlo todo. Pero lo interesante es que, en lugar de ser simples delincuentes, aprendieron a jugar el sistema. Descubrieron que con las conexiones correctas, podían pasar de ser parásitos a convertirse en los dueños del ecosistema. Y lo lograron. La Yakuza evolucionó hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más ricas del mundo. Su estructura dejó de ser un simple grupo de bandidos y se transformó en una empresa con jerarquía, reglas y disciplina extrema. En la cima está el Oyabun, el líder absoluto. Bajo su mando, los Kobun, los hijos de la organización, obedecen sin cuestionar. Traicionar la lealtad se paga con la vida. Aunque parezca increíble, durante décadas, la Yakuza ha tenido una relación cercana con el gobierno. No son como las mafias occidentales que operan en la sombra. Ellos están en todas partes. Han influenciado la política, la economía y hasta el entretenimiento. Cuando ocurrió el terremoto de 2011, fueron los primeros en llevar ayuda a los damnificados, antes que el propio gobierno japonés. Pero no te dejes engañar. Bajo esa fachada de bandidos con honor, se esconde una realidad más oscura. El dinero de la Yakuza proviene del tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión y los negocios turbios. No solo han perfeccionado la violencia, sino que han encontrado formas sofisticadas de manipular el sistema. Compran acciones en grandes corporaciones, chantajean ejecutivos, financian campañas políticas y tienen aliados en las altas esferas del poder. Sin embargo, lo más aterrador no es cómo operan, es cómo mantienen el control. En la Yakuza, la lealtad no es opcional, es una sentencia de por vida. Si alguien comete un error o desobedece una orden, debe pagar con su propio cuerpo. Aquí es donde entra el Yubitsume, el ritual más aterrador de la Yakuza. Cuando un miembro falla, debe cortarse la punta de su dedo meñique y entregársela a su jefe como disculpa. Cada vez que cometen otra falta, se cortan otro pedazo. Hay miembros que han perdido varios dedos y en casos extremos, toda la mano. Pero si crees que eso es extremo, espera a ver cómo se tatúan. El arte del Irezumi no es un simple tatuaje, es un compromiso de por vida con la organización. Las imágenes en su piel cuentan su historia, sus crímenes y su estatus dentro de la Yakuza. El proceso es tan doloroso que se hace de forma manual, con agujas de bambú o acero afilado. No es algo que se pueda borrar fácilmente, es una marca de por vida
que solo los miembros pueden ver, porque en Japón los tatuajes siguen siendo un símbolo de criminalidad. Aquí es donde todo da un giro inesperado. Hasta ahora, la Yakuza ha parecido un grupo de criminales extremadamente organizados y con un código de honor rígido. Pero lo que la mayoría no sabe es que su verdadero poder no proviene de su violencia ni de su dinero. Viene de algo mucho más peligroso. Los Yakuza han logrado infiltrar no solo el crimen, sino la política, las finanzas y los negocios internacionales. Y lo más increíble es que lo han hecho sin que nadie se dé cuenta. Los Yakuza no solo se infiltran en los negocios y la política, también controlan la cultura y la percepción pública. Mientras en Occidente las mafias operan en la oscuridad, en Japón la Yakuza ha sabido manejar su imagen para que parezcan casi honorables. Pero hay algo aún más extraño. Sus miembros están registrados oficialmente en la policía. Sí, los criminales más peligrosos de Japón tienen carnets de identificación. No se esconden, no usan alias. La Yakuza es parte de la sociedad japonesa de una manera que ninguna otra mafia ha logrado. Pero eso no significa que el gobierno los acepte. Es una relación de conveniencia. Mientras la Yakuza existe, controlan el crimen callejero y eliminan a los criminales que no siguen sus reglas. Si un delincuente actúa sin permiso, la Yakuza lo hace desaparecer. Este control ha permitido que las tasas de criminalidad en Japón sean increíblemente bajas, pero también ha permitido que la Yakuza se mantenga en el poder por décadas. Sin embargo, todo empezó a cambiar en los últimos años. El gobierno japonés comenzó una guerra contra ellos. Las leyes se endurecieron, los activos de los clanes fueron congelados y la influencia de la Yakuza empezó a debilitarse. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando una organización criminal multimillonaria empieza a perder el control? La respuesta se vuelve más peligrosa. Con menos dinero fluyendo a través de sus negocios legales, los Yakuza han tenido que recurrir a métodos aún más extremos. El tráfico de drogas, antes considerado indigno, se ha vuelto una fuente clave de ingresos. La trata de personas ha aumentado y las extorsiones se han vuelto más brutales. Algunos clanes incluso han expandido sus operaciones fuera de Japón, aliándose con carteles y mafias extranjeras para seguir generando dinero. Y aquí hay una historia que demuestra hasta dónde pueden llegar. En 2011, un grupo de investigadores descubrió que la Yakuza había logrado infiltrar el sistema financiero global. No estamos hablando de pequeños fraudes. Las cuentas bancarias de la Yakuza estaban vinculadas a grandes bancos internacionales y habían encontrado una forma de lavar su dinero sin ser detectados. Cuando la noticia salió a la luz, varios bancos tuvieron que cerrar cuentas millonarias y reconocer que habían sido usados por la mafia japonesa. Esto confirmó lo que muchos sospechaban. La Yakuza no es solo un problema de Japón, sino un poder global. Y aunque los gobiernos intenten erradicarlos, parece que siempre encuentran una forma de adaptarse y sobrevivir. Al final, la verdadera pregunta no es si la Yakuza desaparecerá. La pregunta es, ¿en qué se convertirán? Porque si algo han demostrado a lo largo de los años, es que son capaces de transformarse, mutar y evolucionar. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando una mafia se siente acorralada, se vuelve aún más peligrosa. Si te sorprendió cómo opera la Yakuza, imagina cuántos otros secretos hay en el mundo del crimen organizado. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios ¿qué otra mafia te gustaría que investigáramos? Nos vemos en el próximo video.